Bueno, retomo entonces, disculpen, se me quedó la batería, se me quedó la compu sin batería. Decíamos entonces que había muchos factores que podían afectar la confianza que tenía el investigador en que los resultados se debían por su manipulación, ¿sí? O se debían a su manipulación. Y uno era la maduración. Yo les contaba que en psicología hay muchísimos casos en que las personas, ¿sí? Internamente van a sufrir una evolución de algo, ¿sí? Ocurre con todo lo que es desarrollo, ¿sí? En que los procesos psicológicos se desarrollan normalmente y van a ir cambiando. Entonces, yo podría decir, bueno, por ejemplo, si los niños, yo tenía el programa de enseñanza de la lectoescritura. Bueno, yo podría tener dudas si los niños aprendieron porque yo hice una intervención o iban a aprender de cualquier manera. ¿Sí? Lo mismo ocurre con otros fenómenos que ya sabemos que van a ocurrir así en psicología, como ocurre con el fenómeno del duelo. La mayoría de las personas, cuando sufrimos una pérdida, ¿sí? Estamos muy afectadas al principio, nos desorganizamos, no sabemos cómo vamos a seguir, pero al cabo de un tiempo es esperable que las personas empiecen a mejorar, ¿sí? Entonces, si esa persona hace tratamiento, bueno, no va a saber si realmente mejoró por el tratamiento, ¿sí? O si se trataba de una investigación. Esas personas mejoraron por el tratamiento o porque igual iban a mejorar, ¿sí? Entonces, acá lo que nos tiene que quedar claro es que maduración hace referencia a factores internos, ¿sí? Hay algunas cuestiones que no son o que no van a cambiar con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la memoria, la working memory, la memoria de corto plazo. Bueno, la memoria de corto plazo de un adulto, ¿sí? Se mantiene igual la mayoría de su tiempo. Entonces, es muy poco lo que puede variar hasta que empieza el envejecimiento y se empieza a deteriorar, ¿sí? Bien, vamos a otro de los factores o amenazas a la validez interna que tiene que ver con la inestabilidad y se llama esto a cuando no confiamos en los resultados o bien porque no sabemos si se hicieron bien las mediciones, ¿sí? O porque hubo fluctuaciones en las personas seleccionadas. Bien, ¿por qué podría ser que no confiemos en las mediciones? Bueno, por ejemplo, porque le pedimos a dos investigadores que administren las pruebas y uno lo hace por email y el otro lo hace presencialmente, ¿sí? Entonces, a veces decimos, esto no sé si es comparable, ¿sí? Porque es distinto responder a alguien que te está preguntando cosas a que me llegue una encuesta por mail, ¿sí? Otro de los factores que amenazan a la validez es la administración de pruebas. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno, ¿sí? Que ya se conoce, que es que las personas aprendemos, ¿bien? Entonces, cuando nos administran una prueba, ¿sí? De alguna manera nosotros aprendemos. Acá en el ejemplo tenemos, primero se aplica un cuestionario, ¿bien? Luego se aplica un programa de enseñanza y luego se vuelve a aplicar el cuestionario. Bueno, las personas probablemente, después de la primera vez, aprenden a responder, aprenden lo que el investigador quiere escuchar y lo que es deseable que ellos digan. Entonces, cuando hay unos resultados, y yo en la segunda prueba, en el segundo cuestionario, o en la segunda medición, encuentro que las personas mejoraron, no tengo tanta confianza que las personas iban a aprender, ¿sí? Este fenómeno de administración de pruebas lo podemos usar nosotros a nuestro favor, ¿sí? En el ámbito del aprendizaje, porque normalmente uno tiene un primer parcial en el que no conoce cómo lo van a evaluar, no conoce mucho sobre el modo de los profesores, y normalmente cuando se presenta a un segundo examen de la misma materia, tiene más idea, ¿sí? De cómo es que evalúa, ¿sí? Cómo, por ejemplo, si es múltiple choice, si hay que desarrollar mucho, etc. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? En la primera prueba, fíjense que el muchacho no sabe con el examen si hacerse un bonete o jugar, no sé qué es lo otro, una corneta, ¿sí? Pero luego en la segunda prueba aprendió a responder, es decir, se volvió más sensible, pero en realidad, ¿aprendió lo que se esperaba o aprendió el modo de responder a la prueba? ¿Sí? Entonces, por eso el investigador podría no tener confianza en sus resultados. Otro factor ocurre
cuando los investigadores realizan cambios en los instrumentos de medición o en las condiciones, ¿sí?, en las que se da la experimentación. Bien, entonces, por ejemplo, acá sería el ejemplo en que se aplique un método de enseñanza, de cualquier disciplina, podría ser la biología, y luego a un grupo se le toma un multiple choice y a uno un examen a desarrollar. Entonces tal vez no son comparables esos dos métodos. Bien. Otro caso, regresión estadística. Regresión estadística es un fenómeno, así como hay cosas que ya se sabe que van a ocurrir, ¿se acuerdan? Dijimos, por ejemplo, ya sabemos que las personas maduramos, ya se sabe que las personas aprenden a responder, ¿sí? Bueno, regresión estadística es un fenómeno estadístico que ya se conoce. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un puntaje extremo, esto significa que puede ser un puntaje muy alto o un puntaje muy bajo, el siguiente puntaje, ¿sí?, el puntaje que sigue, es parecido a la media. ¿Sí? Voy a poner esto en unos términos un poco más claros con un ejemplo, más concreto. ¿Bien? Vamos a suponer que yo soy una alumna que siempre se saca alrededor de 6. ¿Sí? Me saco un 5, me saco un 7, me saco un 6, 5, 6, 7. Bueno, eso quiere decir que mi media está en 6. ¿Por qué mi media está en 6? Porque hay muchos factores que tienen que ver con mi rendimiento, con mi inteligencia, con la cantidad de horas que le puedo poner al estudio, etc. ¿Sí? Entonces mi media es de 6. Un día voy a un examen y me saco un 10. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Eso es una puntuación extrema. ¿Por qué? Porque para mí, que siempre me saco alrededor de 6, un 10 es muy alto. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué va a pasar acá? Y las personas solemos tener unas ideas equivocadas, un poco mágicas, y decimos, no, de acá en más me saco todo 10. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Este fenómeno que se conoce regresión estadística. Es decir, luego de un puntaje extremo, muy alto, como puede ser un 10, el próximo puntaje se va a acercar a la media. Si mi media normalmente era de 6, bueno, es esperable entonces que la próxima nota sea cercana a 6. ¿Sí? A veces también pensamos que se va a compensar y que la próxima me voy a sacar un 2. ¿Sí? No. Yo siempre me saco alrededor de 6. Un día me saqué 10, entonces la próxima me voy a sacar un 2. No, eso tampoco ocurre, porque no es que la próxima nota baja al otro extremo. Lo que se da es una regresión a la media. ¿Bien? Cuando un investigador, ¿sí?, por alguna razón encuentra un puntaje muy alto, luego, ¿sí?, el siguiente se va a regresar a la media. Ahora voy a poner más ejemplos de esto, ¿sí? Pero quiero que les quede un poco la fórmula para que podamos entender estos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo con la cantidad de accidentes de tránsito. Bien, en una ruta, y tenemos que en el mes de enero hubo 2 accidentes, febrero 3, marzo 3, abril 2, mayo 1 y junio 7. Si nosotros sacamos el promedio, o la media, que es lo mismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Sumamos, ¿sí?, los 6 puntajes y los dividimos por la cantidad de datos que tuvimos. En este caso sumo 2 más 3 más 3 más 2 más 1 más 7, y me da 18 y lo divido en 6. Eso me va a dar una media de 3. Entonces yo ahora, si tuviera que graficar esto, ¿sí?, digo, por ejemplo, en la ruta 22, en el mes de enero, hubo 2 accidentes. En el mes de febrero 3, en marzo 3, en abril 2, en mayo 1, ¿sí? Es decir, siempre la media está cerca de 3. Pero fíjense que hay un mes en el que hay un puntaje muy raro, que es 7. Junio tiene 7. Es un puntaje extremo. ¿Por qué? Porque se alejó mucho de la media, es decir, subió mucho. Entonces, muchas veces cuando ocurre esto, un puntaje extremo, los políticos dicen hay que hacer una campaña urgente para bajar el nivel de accidentes, ¿sí? Luego, lo que encuentran, ¿sí?, es que el nivel baja, es decir, en el mes siguiente, después de junio, en el mes de julio baja. Y entonces dicen, entonces si bajó es porque el programa que hicimos, la campaña de prevención de accidentes,
funcionó. En realidad, en ese caso, nosotros no podemos tener confianza de que funcionó la campaña de prevención de accidentes, sino que lo que ocurre, lo que podría haber ocurrido en este caso, es que volvió a la media, ¿sí? Los valores, ya se sabe, esto es estadística, se acercan a lo que es normal para ese fenómeno. Entonces, si yo estaba a cargo de esa campaña, no puedo estar segura que fue por la campaña, por el efecto de la campaña, o iba a suceder de cualquier modo. Vamos a suponer que fuera el ejemplo que puse antes de una persona. En una materia se saca, primer TP saca un 4, en el segundo saca un 6, en el tercero un 5, en el primer parcial se saca un 10, un puntaje muy alto, para lo que él viene rindiendo, que viene rindiendo, fíjense, siempre cerquita de 5. Entonces se saca un 10 y en el segundo parcial su nota vuelve a la media, ¿sí? Cuando decimos puntajes extremos, ¿sí? Decimos extremadamente alto o extremadamente bajo puede ser. Podría ser que siempre se saque cerca de 5 y que en el primer parcial se saca un 2. Entonces, la nota que sigue, lo más probable que pase es que vuelva o regrese a la media, ¿sí? A su promedio. Entonces, vamos a llevar esto a investigación, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si en la investigación se seleccionan los sujetos que tienen valores muy altos o muy bajos, ¿sí? Por ejemplo, los mejores estudiantes, ¿sí? O los estudiantes con puntajes muy altos, o los peores, los que tienen puntajes más bajitos, ¿sí? Yo les tomo una prueba y las siguientes se van a acercar a lo que es normal para ellos, ¿sí? Acá está el ejemplo de lo que acabo de decir, ¿sí? Yo, por ejemplo, tomo a las personas que se sacaron 10 en el primer parcial, bueno, lo esperable, si esa persona se viene sacando 10, bueno, esa es su media, ¿sí? Entonces, rindió con la media. Pero si la persona tiene siempre un promedio de 8, y una vez se sacó un 2, bueno, ¿qué es lo esperable? Y que el próximo número se va a acercar al 8, que era su promedio. ¿Bien? Vamos a otro de los factores que amenazan la validez interna, y es la selección. Esto ocurre cuando se eligen a los participantes, ¿sí? Es decir, en los muestreos no probabilísticos, cuando se distribuye manualmente, que ya vamos a ver que esto a veces se hace para compensar un muestreo no probabilístico, lo que hago es la asignación a los grupos. Por ejemplo, a un grupo mando, si tengo 2 grupos, voy a tratar de que se equiparen en cantidad de mujeres, de varones, de personas con un nivel de estudio, es decir, con factores que yo considere que pueden afectar. ¿Bien? Pero a veces pasa que los grupos no quedan equiparados y me quedan seleccionados en uno algunos participantes con una característica. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo que dice que el investigador quiere estudiar el impacto de un aumento salarial, pero en un grupo le quedaron los trabajadores con menor ausentismo y en el otro los que presenten mayor ausentismo, ¿sí? Entonces, por más que la intervención, es decir, subirles el sueldo, haya sido para todos, pero los grupos quedaron conformados con un sesgo. La selección tiene que ver eso, con cuando hay una conformación de los grupos sesgada. Mortalidad. Aquí la palabra mortalidad no se refiere, igual que en la vida cotidiana, a que las personas efectivamente se mueran, sino que significa que se pierden los sujetos. ¿Bien? A ver, mientras más tiempo pase un estudio, el desarrollo, es más probable que yo pierda sujetos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que las personas son personas que están en un tratamiento en un hospital, y puede ser que las personas se muden, puede ser que las personas no puedan continuar con el tratamiento por una razón personal, puede ser, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre, ¿sí? Lo raro es cuando me ocurre en un grupo y en el otro no. ¿Bien? Entonces, normalmente tenemos, siempre que un trabajo implica más de una sesión, ¿sí? Una intervención implica más de una reunión, ¿sí? Que a la segunda reunión algunas personas no vienen. Piensen ustedes cuántas personas pagan un gimnasio, van un día, y cuando tienen que ir el segundo día directamente no van.
Entonces, normalmente en la segunda sesión es esperable que algunas personas yo las pierda, pero es esperable que esto ocurra en todos los grupos, son dos o más, por igual, ¿sí? Entonces, si ocurre solamente en un grupo, tengo que pensar que las tareas o las actividades de este grupo, ¿sí?, tuvieron algún factor que les pudo implicar a las personas malestar, cansancio o algo que hizo que quieran abandonar. ¿Bien? Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Acá tenemos unos ejemplos y tenemos que encontrar, ¿sí?, si hay algún factor que amenace a la validez interna. Dice, un profesor, preocupado por la influencia que el entrenamiento en los exámenes puede tener sobre el rendimiento de los mismos, realiza el siguiente estudio. Una semana antes del segundo parcial de su asignatura, selecciona a los 20 estudiantes con peores notas en el primer parcial y los entrena en la realización de exámenes tipo test. En el examen, más de la mitad de esos estudiantes superan su promedio del parcial anterior, con lo cual el profesor se reafirma en su idea sobre la influencia del entrenamiento en la realización del examen. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿esto a qué lo podemos relacionar? ¿A cuáles de los factores, sí, que vimos antes lo podemos relacionar? ¿Qué les parece? Pausa, vuelvan para atrás, relean, ¿sí? Bueno, no es historia, no tenemos factores contextuales, no es maduración, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente las personas no desarrollamos habilidades para los multiple choice, ¿sí? ¿Qué les parece pensar en la presencia de prueba como el aprendizaje de la prueba? ¿Sí? Bueno, para mí esa es una amenaza en este trabajo. Podría haber alguno más, ¿sí? Se me ocurre, fíjense, que eligió a los 20 estudiantes con peores notas. Es decir, que tuvo a los, o sea, que tuvo un sesgo de selección. ¿Bien? Entonces, ese puede ser otro factor. Y por último, tendríamos que ver cómo son los puntajes, porque también podría haber regresión a la media. No sabemos en este caso los puntajes, pero si los puntajes de esos estudiantes normalmente eran medios y en esa prueba habían rendido muy abajo, y era esperable que esos estudiantes volvieran a la media. ¿Bien? Bueno, acá vamos a dejar algunos ejercicios más. Ustedes tienen que hacer como hicimos recién, de irlos vinculando a los distintos factores. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se logra la validez interna? Bueno, la validez interna se logra generando varios grupos de comparación, ¿bien? Y que esos grupos idealmente sean equivalentes, es decir, que sean comparables. No puedo tener un grupo de todas personas de la tercera edad y otro grupo de niños, no puedo tener un grupo, es decir, los factores, hay que cuidar los factores en cada uno, nivel educativo, nivel socioeconómico, todo eso para que me queden lo más parejitos posible, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer para que me queden parejitos? Bueno, al principio del experimento, yo puedo hacer dos cosas. O ir poniendo uno por uno en el grupo experimental y control, por ejemplo, ¿sí?, a mano, ¿sí? O puedo, si es un número grande, les doy a cada uno un numerito, y otra vez el bolillero, y asigno al azar, y el azar, ¿sí?, me los distribuye de manera equivalente. ¿Bien? Acá yo quiero hacer un paréntesis, ¿sí?, para que nos quede claro un tema que es asignación al azar. ¿Sí? Y lo quiero distinguir de un tema que vimos antes, en el tema anterior, que era muestreo, que era selección al azar. Selección al azar es si yo uso el azar para extraer la muestra. Asignación al azar es si yo uso el azar para mandar la gente a distintos grupos, ¿sí? Entonces, a ver, son dos momentos en que uso el azar, pero son dos momentos distintos de la investigación. ¿Bien? Entonces, al momento de iniciar la investigación, yo decía que yo puedo hacer varias cosas para estar segura de que mis grupos son equivalentes. Una es haciendo asignación al azar, y otra es emparejando, dijimos, como a mano. ¿Bien?
Otra de las cosas que también tengo que cuidar es que los dos grupos sean equivalentes durante el experimento, ¿sí? Porque ¿qué ocurre muchas veces? Que al grupo experimental le aplican un programa, ¿sí? O un tratamiento que implica un montón de cosas, y al grupo control se lo deja en su casa y no hace absolutamente nada. Entonces yo no tengo las mismas condiciones durante todo el tiempo que dura el experimento, ¿sí? Porque, por ejemplo, podría ser que, retomando el tema de la mortalidad, las personas del grupo experimental tengan que venir 3 veces por semana al hospital para hacer el programa, y entonces hay personas que se quedan sin dinero para el colectivo y no pueden seguir viniendo, ¿sí? Y entonces empiezo a perder sujetos del grupo experimental. Y en el grupo control, como están en su casa, no tienen ese gasto, ¿sí? Y entonces no tengo pérdida de sujetos en el grupo de control, y sí en el experimental. Y entonces luego me encuentro con la mortalidad. Entonces, para evitar la mortalidad, yo tengo que lograr la equivalencia durante todo el experimento, ¿sí? También, otra de las cosas que tengo que hacer es cuidar mucho cómo uso los instrumentos, ¿sí? Que los puntajes sean estables, quién administra, cómo administra, bueno, todo eso se cuida durante el experimento. Y al principio, ¿sí? Tengo que cuidar en el momento del muestreo, ¿sí? De cuando hago la extracción, no cometer selección, ¿sí? No buscar personas con puntajes muy altos o muy bajos porque me van a volver a la media, ¿bien? Y después hay algunos factores, ¿sí? Que se van a cuidar de otra manera o que no vamos a poder cuidar. Por ejemplo, el tema de la historia. El tema de la historia es un factor que no vamos a poder evitar, ¿sí? Pensemos en todos nosotros en marzo del 2020, ¿sí? Y teníamos una vida antes de la primera quincena, o en la primera quincena, ¿sí? Y eso cambió abruptamente. Bueno, eso está totalmente fuera del alcance y las posibilidades del investigador. Bueno, hasta acá estamos trabajando el capítulo 3 de Hernández Sampieri, perdón, 7 de Hernández Sampieri, ¿sí? Que es sobre diseño, y la semana que viene vamos a retomar. Yo les pido por favor que lean, ¿sí? Y lean sobre todo validez interna, y que traten de resolver los ejercicios. Y a partir de ahí vamos a retomar la semana que viene, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima clase. Adiós.